Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. Luchamos por un mañana donde la medicina no se limite a ser una respuesta de emergencia, sino un escudo proactivo. Un futuro donde la enfermedad no sea un destino ineludible, sino un desafío que la tecnología ha aprendido a sortear. Imaginamos un mundo donde la esperanza de vida sea una curva en ascenso y donde la calidad de esa vida sea una experiencia sin precedentes. Un mañana donde el tratamiento se confeccione a la medida del mapa genético de cada individuo, en el que las terapias génicas no solo curen, sino que reescriban el código de la vida, corrigiendo errores en el ADN. Visualizamos sistemas de inteligencia artificial que actúan como oráculos biológicos, capaces de detectar el eco de una patología en la bruma de un análisis de sangre, mucho antes de que se manifieste el más leve síntoma. Ese futuro es más que posible. Es inminente. La humanidad se encuentra en la cúspide de una revolución biomédica, lista para trascender las limitaciones biológicas que nos han afligido durante milenios. Pero en la radiante autopista hacia este futuro brillante, hay un peligro agazapado. Una fuerza tan antigua como el propio conocimiento, que se alimenta de la incertidumbre y la emoción. La desinformación científica. Los mitos. Las ideas falsas. Son un lastre invisible que siembra miedo, paraliza la acción individual y colectiva, y lo más trágico, frena los avances que podrían salvar no solo millones, sino miles de millones de vidas. Esta batalla no es entre ciencia y pseudociencia. Es una batalla por la confianza en la razón. Hoy nos enfrentamos al Goliat de la desinformación. El mito más persistente, más dañino y de mayor impacto social en las últimas décadas. La creencia infundada de que las vacunas son las causantes del autismo. Un bulo que ha provocado una pandemia de duda. Un mito que ha generado oleadas de ansiedad y rechazo, que ha erosionado la inmunidad comunitaria y ha resucitado plagas que la ciencia ya había confinado al pasado. Un mito que nació de un acto de fraude, pero que se mantiene vivo porque toca las fibras más sensibles de la existencia humana. El miedo a dañar a nuestros hijos, la desconfianza en las grandes estructuras de poder y el pánico a lo que no podemos ver ni comprender completamente. Este video es más que una disección de un bulo. Es un manifiesto. Es una llamada a recuperar el activo más valioso de la civilización: la confianza en el progreso y la fe en el método científico. Es hora de que la épica de la verdad resuene más fuerte que el eco de la mentira. Para comprender la magnitud de la amenaza, debemos viajar a su punto de origen. Nos situamos en el año 1998. El escenario es Londres y la publicación es The Lancet, la venerable y prestigiosa revista médica, el templo del conocimiento clínico. Fue allí donde Andrew Wakefield, un médico británico, irrumpió con un artículo que se convertiría en un caballo de Troya para la salud pública. En él, afirmaba, con una metodología que se revelaría catastróficamente defectuosa, haber encontrado una asociación entre la vacuna triple vírica contra sarampión, paperas y rubéola y el desarrollo de síntomas de autismo y trastornos intestinales en un grupo minúsculo de niños. El impacto fue instantáneo y devastador. El mundo, especialmente la comunidad de padres y madres, entró en un estado de pánico moral. La pregunta se convirtió en un susurro gélido en los consultorios pediátricos. ¿Estoy sacrificando la salud neurológica de mi hijo en aras de protegerlo de una enfermedad? Los medios de comunicación, sedientos de una historia con alto drama emocional, amplificaron el mensaje de manera irresponsable. Los incipientes movimientos antivacunas, hasta entonces marginales, encontraron en Wakefield a su mártir, su argumento central y su profeta. La narrativa se extendió por la cultura popular con la velocidad y el poder destructivo de un fuego biológico incontrolado. Pero lo que la histeria masiva ignoraba era que las bases de ese estudio eran podridas. La comunidad científica, ante una afirmación tan grave, se puso a trabajar para replicar los resultados.
Y lo que descubrieron fue un panorama de negligencia ética y fraude científico. El periodista de investigación Brian Deer y las subsecuentes revisiones oficiales revelaron la verdad, pieza por pieza, como el desmantelamiento de una bomba de relojería. Manipulación crónica de datos. Wakefield no solo presentó información de manera selectiva, sino que mintió sobre el historial clínico y los diagnósticos de los niños. Muestra irrisoria y sesgada. Su estudio se basó en solo 12 niños, una muestra estadísticamente inútil para cualquier conclusión seria. Además, los niños fueron seleccionados a través de activistas antivacunas. Conflicto de intereses monumental. Se descubrió que Wakefield había recibido cerca de 435.000 libras esterlinas de abogados que preparaban demandas legales contra fabricantes de vacunas. No era un investigador, era un perito a sueldo. El escándalo resultante fue uno de los más bochornosos en la historia de la medicina moderna. The Lancet retiró el artículo en 2010 con una declaración de profunda vergüenza, y Andrew Wakefield fue expulsado del registro médico por mala conducta profesional grave y deshonestidad. La comunidad científica había hablado con una voz unánime. La mentira había sido expuesta. Pero aquí yace la tragedia y el desafío. La verdad necesita tiempo para vestirse, mientras que la mentira puede recorrer el mundo en un instante. Los mitos no mueren cuando aparece la verdad. Mueren solo cuando tenemos el coraje, la claridad y la voluntad colectiva de enfrentarlos y sepultarlos para siempre. Desde la publicación fraudulenta de Wakefield, la ciencia no ha descansado. Lo que siguió fue un esfuerzo global, masivo y sin precedentes. Se han realizado más de 150 estudios epidemiológicos de la más alta calidad, involucrando a cientos de miles, y en algunos casos, millones de participantes a lo largo de décadas. Han sido investigaciones transnacionales, con distintas metodologías, financiadas por instituciones gubernamentales, universidades de élite y organismos de salud global como la OMS y los CDC. Todos, absolutamente todos los estudios de peso, desde revisiones sistemáticas hasta metaanálisis, que combinan los resultados de múltiples estudios, han llegado a la misma y única conclusión científica. Existe cero evidencia que sugiera que las vacunas, ya sean la triple vírica o cualquier otra, causen autismo. Esta conclusión no se basa en una simple correlación, sino en una comprensión profunda de la biología y la epidemiología. La inexistencia de la relación se sustenta en 4 pilares de la evidencia inamovibles. Ausencia de mecanismo biológico plausible. Para que una vacuna cause autismo, debería existir una ruta biológica por la cual un componente, ya sea el agente inactivado o un adyuvante como el timerosal, que ya se eliminó de la mayoría de las vacunas infantiles, pudiera desencadenar los cambios estructurales y funcionales en el cerebro asociados al trastorno del espectro autista. La ciencia no ha identificado ni remotamente tal mecanismo. El autismo es un trastorno de base neurobiológica compleja, no una intoxicación transitoria. Epidemiología inflexible. Grandes estudios poblacionales, como los realizados en Dinamarca con más de 650.000 niños, han demostrado que las tasas de autismo son exactamente iguales en poblaciones de niños no vacunados que en poblaciones de niños que han recibido el calendario completo. Si la vacuna fuera el factor causal, las tasas en el grupo no vacunado serían significativamente menores. No lo son. La carga genética del autismo. La evidencia más sólida apunta a que el autismo tiene una base genética fuerte y poligénica, involucrando múltiples genes y factores de riesgo que interactúan entre sí. Los signos del TEA a menudo se correlacionan con variaciones genéticas que están presentes en el nacimiento, mucho antes de que se administren las vacunas clave. Cronología inversa. La creencia popular sitúa el inicio de los síntomas tras la inyección. Sin embargo, estudios retrospectivos y grabaciones caseras de infantes han demostrado que los signos sutiles del autismo a menudo se manifiestan antes de que se administren las principales vacunas.
La coincidencia del calendario de vacunación con el momento en que los padres comienzan a notar los primeros signos de desarrollo atípico es simplemente eso, una coincidencia de tiempo, no una relación de causa y efecto. Detrás de este debate existe una verdad que se olvida bajo el peso del miedo. Mientras el mito del autismo es una sombra, las enfermedades que previenen las vacunas son una amenaza tangible y mortal. El sarampión no es una simple erupción. Es una enfermedad que puede causar neumonía, encefalitis, inflamación cerebral, sordera, ceguera y sí, daño neurológico grave e irreversible. La difteria puede ser mortal. La polio es una máquina de paralizar. No vacunarse es un acto de omisión que no nos devuelve a la normalidad. Nos lanza de vuelta a la era preantibiótica. Nos deja desnudos frente a patógenos que la ciencia, con un esfuerzo heroico, había conseguido encadenar. Este mito, al sembrar la duda, ha desatado de nuevo a los monstruos. Cuando un mito con un impacto emocional tan fuerte se viraliza, el daño trasciende al individuo. El caso Wakefield no solo socavó la confianza en una vacuna, sino que puso en jaque el concepto mismo de salud comunitaria y el futuro de la innovación. Lo que vimos en la década posterior fue un retroceso histórico. Caída en las tasas de vacunación. En países europeos, Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, las tasas de cobertura de la vacuna triple vírica cayeron drásticamente, a veces por debajo del umbral crítico de 95% necesario para la inmunidad de rebaño. Resurgimiento de plagas erradicadas. El sarampión, que se consideraba eliminado en muchas regiones, reapareció en brotes. Niños en edad escolar y bebés que eran demasiado pequeños para recibir su primera dosis empezaron a enfermar, a sufrir complicaciones graves e incluso a morir. Los hospitales se llenaron de casos que la medicina del siglo XXI ya había catalogado como reliquias del pasado. Todo esto a causa de un fraude. Todo porque el miedo, en la era digital, tiene una capacidad de réplica mucho mayor que la evidencia. La clave de este análisis y el corazón de Crónicas del Futuro es este. La medicina del futuro no puede funcionar sin la confianza pública. Piensa en los prodigios que están en el horizonte, los que mencionamos al inicio. Terapias génicas, CRISPR. Capaces de corregir mutaciones genéticas específicas que causan enfermedades incurables, como la anemia de células falciformes. Inmunoterapia y vacunas contra el cáncer. Tratamientos que utilizan el propio sistema inmunitario del paciente para identificar y destruir células tumorales con una precisión quirúrgica. Medicina regenerativa. La nanotecnología y la bioingeniería, diseñando tejidos, órganos y reparando daños internos a nivel molecular. IA en descubrimiento de fármacos. La inteligencia artificial acelerando el diseño de nuevos medicamentos y la respuesta a nuevas pandemias desde meses a solo minutos. Todas estas tecnologías, más complejas, más personalizadas y por necesidad más nuevas que una vacuna de 50 años, requieren una confianza absoluta en el rigor del método científico y en la integridad de los reguladores. Si un bulo tan burdo pudo casi paralizar el progreso en vacunas ya aprobadas, ¿qué tan vulnerable será el futuro ante la desinformación sobre la inyección de material genético de la terapia génica? ¿Cómo reaccionará el público cuando se le ofrezca una vacuna oncológica personalizada? El futuro que queremos no será decidido por los científicos en sus laboratorios. Será decidido por la voluntad de la gente de aceptar la evidencia. Tras la tormenta, hablemos del futuro que estamos a punto de heredar. Un futuro donde la vacunología será una de las hazañas más grandes de la ingeniería biológica. El futuro de las vacunas es el futuro de la información y la precisión. Hemos dejado atrás la era de los métodos de atenuación y virus inactivados como la única vía. Estamos entrando en una nueva edad dorada. Vacunas de ARNM 2.0. La tecnología que nos salvó en la pandemia de COVID-19 será el motor de nuevas soluciones. Se desarrollarán vacunas universales contra familias enteras de virus, gripe, coronavirus, capaces de adaptarse en semanas a las nuevas variantes.
Vacunas personalizadas contra el cáncer. El sueño de la medicina de precisión. A partir de una biopsia de un tumor, los científicos pueden diseñar una vacuna de ARNM que codifique las proteínas específicas, neoantígenos, de esa célula cancerosa individual. Esta vacuna instruirá al sistema inmunitario del paciente para que lance un ataque láser y específico solo contra el cáncer. Administración sin agujas y cadena de frío. Las vacunas del futuro no requerirán de cadenas de frío complejas. Se administrarán en parches cutáneos de microagujas, secos y estables a temperatura ambiente, que los pacientes podrán llevar en el bolsillo y autoadministrarse sin dolor, revolucionando la distribución global. Vacunas terapéuticas. No solo para prevenir, sino para tratar. Ensayos clínicos ya exploran vacunas terapéuticas contra el VIH, el Alzheimer e incluso la esclerosis múltiple, enseñando al sistema inmunitario a neutralizar patologías que hoy son crónicas o mortales. Este futuro será indiscutiblemente más seguro, más preciso y exponencialmente más efectivo que cualquier cosa que la humanidad haya conocido. Pero no es una garantía. Es un premio que debemos ganar, superando el ruido del presente. Por eso, el acto de desmontar el mito de las vacunas y el autismo es mucho más que un ejercicio académico. Es un acto de responsabilidad histórica para despejar el camino de la próxima generación de avances. La épica historia del mito de las vacunas y el autismo, al final, se reduce a la simple y profunda historia de la elección humana. Podemos, como civilización, permitir que el miedo primitivo, alimentado por el rumor y la desinformación, dicte nuestras políticas de salud y frene el desarrollo de tecnologías que están listas para ofrecer una era de salud sin precedentes. Este es el camino del estancamiento, donde la luz de la ciencia choca contra los muros de la duda. O, por el contrario, podemos elegir el futuro. Un futuro donde la ciencia y el humanismo son aliados inseparables, donde las decisiones se toman con información verificada, empatía y rigor. Un futuro donde el peso de la verdad es inmensamente superior al susurro del rumor. En Crónicas del Futuro, nuestra misión es que la ciencia no se perciba como una amenaza fría, sino como la expresión más alta de la esperanza humana. Un futuro donde los mitos se enfrentan con una claridad implacable y donde la salud de toda la humanidad, especialmente la de nuestros hijos, ya no depende del pánico, sino de la fuerza inquebrantable del conocimiento. Si queremos cruzar el umbral hacia esa promesa, hay una verdad que debe ser nuestro ancla. El futuro no se construye solo con códigos genéticos ni con chips de inteligencia artificial. El futuro se construye con el inquebrantable cimiento de la verdad. Gracias por ser parte de esta odisea, por creer en el poder de la evidencia y por seguir mirando hacia el horizonte, siempre hacia adelante. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología. ¡Hasta pronto!